Creo que si tuviera que decantarme por un relato de esta colección, optaría por LT. El origen de la historia que yo recuerde se remonta a una columna de Querida Abby, en la que Abby declaraba que el peor regalo que pueden hacerte es un animal de compañía. En primer lugar, presupone que el animal y su destinatario congeniarán. En segundo, presupone que alimentar a una mascota 2 veces al día y limpiar su porquería, tanto dentro de casa como fuera, es exactamente aquello por lo que suspirabas desde hace tiempo. Si no me falla la memoria, describía el hecho de regalar una mascota como un ejercicio de arrogancia. Me parece un poco exagerado. Mi mujer me regaló un perro cuando cumplí los 40 y Marlowe, un corgi, que ya tiene 14 años y un solo ojo, es miembro de honor de la familia desde entonces. Durante 5 de esos años también tuvimos un gato siamés bastante chiflado que se llamaba Pearl. Mientras veía cómo se relacionaban Marlowe y Pearl, que se trataban con cauteloso respeto, empecé a pensar en una historia donde las mascotas de un matrimonio no dejarían su huella en el dueño nominal de cada uno, sino en el otro. Me lo pasé en grande escribiéndola, y cada vez que me piden leer un relato en voz alta, elijo este siempre y cuando disponga de los 50 minutos que tardo en leerlo. Hace reír a la gente, y eso me gusta, y lo que todavía me gusta más es el cambio inesperado de tono, la metamorfosis del humor en tristeza y horror que tiene lugar hacia el final. Cuando sucede, sorprende al lector con la guardia baja, con lo que el valor emocional del relato aumenta. En mi opinión, el valor emocional es lo más importante. Pretendo hacer reír o llorar cuando escribo una historia, o ambas cosas a la vez. En otras palabras, pretendo hacerme con el corazón del lector. Si lo que quieren es aprender algo, vayan a la escuela. Así es como Stephen King nos recibe en este relato titulado La teoría de LT sobre los animales de compañía. Es un relato bastante entretenido, bastante interesante y sí, como bien lo dice, hasta cierto punto llega a ser cómico, llega a ser gracioso, pero personalmente sí considero que me tomó con la guardia baja acercándose al final de este mismo y deja en esta ocasión, como en algunos otros, el final abierto a interpretaciones a como ustedes prefieran, gusten dar eh, pues valga la redundancia, la interpretación a las últimas palabras, a los últimos párrafos de este cuento que, si bien pudiera parecer no tanto de terror, cierra bastante bien y eh, como ya lo hemos comentado en este libro, relatos bastante crudos, bastante reales, perdón, de terror bastante real, no tanto el sobrenatural, sino de cosas que desafortunadamente cualquiera de nosotros podría vivir. Antes de pasar al inicio del relato, quiero disculparme debido a esta ausencia de 2 semanas. No fue por gusto, tampoco fue por algo de gravedad, estamos bien. Simple y sencillamente nos vimos muy apretados en la agenda respecto al trabajo, bueno, al trabajo de tiempo completo, a ese trabajo que se cumple con un horario, algunos otros proyectos que traemos ahí entre manos. También me vi en la penosa necesidad de suspenderlos por eh, 10 días aproximadamente, y posterior decidí tomarme 3 4 días para respirar, para relajarme un poco, pero estamos de vuelta. Quiero que sepan que los extrañé bastante, extrañé mucho el poder sentarme, el poder recibirlos aquí, el poder leer de un relato con una bebida a luz tenue, dejarme llevar por esas palabras y sumergirme en el horror que solo Stephen King nos sabe brindar. Entonces, sin más por el momento, vamos a iniciar con este relato, no sin antes recordarles echar un vistazo a sus espaldas, pues las pesadillas se esconden en cualquier rincón,
Iniciemos. Mi amigo LT casi nunca habla de la desaparición de su mujer, ni del hecho de que, con toda probabilidad, ha muerto. Una víctima más del hombre del hacha. Pero en cambio, sí le gusta contar lo que abandonó. Lo hace con la exasperación justa, como diciendo: me engañó, chicos, me enredó como a un chino. A veces cuenta la historia a un puñado de hombres que se sientan en uno de los muelles de carga que hay detrás de la planta para comer. También él come ahí, come el almuerzo que él mismo se ha preparado, porque Lulubel no está en casa para preparárselo. Por lo general se ríen cuando cuenta la historia, que siempre acaba con la teoría de LT sobre los animales de compañía. ¿Qué coño? Yo también me río. Es una historia graciosa, aun cuando sepas cómo acaba. Claro que, en realidad, ninguno de nosotros sabe cómo acaba. No del todo. Salí a las 4 como siempre, narra LT, y me fui al Devs Den a tomar unas cervezas, como casi todos los días. Jugué una partida al millón y luego me fui a casa. Y entonces, las cosas dejaron de ser como casi cada día. Cuando una persona se levanta por la mañana, no sabe hasta qué punto puede haber cambiado su vida cuando se acuesta por la noche. No sabes el día ni la hora, dice la Biblia, y yo creo que ese versículo se refiere a la muerte. Pero puede aplicarse a cualquier cosa, chicos, a cualquier cosa. Nunca sabes cuándo pueden torcerse las cosas. Cuando llego a casa, veo que la puerta del garage estaba abierta y que el pequeño Subaru que Lulú aportó al matrimonio ha desaparecido. Pero no me extraña demasiado. A menudo iba a mercadillos y cosas así, y siempre se dejaba abierta la maldita puerta del garage. Siempre le decía: Lulú, si sigues dejando la puerta abierta, alguien acabará aprovechándose. Entrarán y se llevarán un rastrillo, una bolsa de turba o incluso el cortacésped, joder. Incluso un adventista del séptimo día recién salido de la universidad y en misión evangelista es capaz de robar si le pones la tentación delante de las narices. Y eso que son los más difíciles de tentar, porque tienen la sensibilidad más a flor de piel que los demás mortales. Y ella siempre contestaba: vale, no lo haré más, LT, o al menos lo intentaré, de verdad, cariño. Y durante un tiempo se enmendaba, solo que de vez en cuando recaía como cualquier pecador. Aparqué a un lado para que pudiera entrar el coche cuando llegara de donde fuera, pero cerré la puerta del garage. Luego entré a la casa por la cocina, miré el buzón, pero estaba vacío, y la correspondencia estaba encima de una encimera de la cocina, así que debía de haber salido después de las 11, porque el correo nunca llega antes de las 10. Bueno, el cartero, quiero decir. Lucy estaba junto a la puerta, maullando como maullan los siameses. Me encanta ese sonido. Me parece mono, chulo pues. Pero Lulú siempre lo ha detestado. Tal vez porque suena como el llanto de un bebé y ella nunca quiso saber nada de bebés. ¿Para qué iba a querer yo un mocoso?, decía siempre. Que Lucy estuviera en la puerta no tenía nada de extraño. Esa gata me adoraba. Aún me adora. Ahora tiene 2 años. La recogimos al principio del último año que estuvimos casados, más o menos. Me parece increíble que Lulú lleve fuera 1 año y que solo estuviéramos juntos 3. Pero lo cierto es que Lulubel no dejaba indiferente. Tenía algo que solo puedo denominar una cualidad de estrella. ¿Saben a qué me recordaba? A Lucille Ball. Ahora que lo pienso, creo que por eso llamé a la gata Lucy, aunque no recuerdo haberlo pensado en su momento. Quizá fue lo que podría calificarse de asociación inconsciente,
Cuando entraba en una habitación, me refiero a Lulubel, no a la gata, la iluminaba. Cuando una persona así desaparece, cuesta de creer y siempre esperas que vuelva a aparecer en cualquier momento. La cosa es que ahí estaba la gata. Su verdadero nombre era Lucy, pero Lulubel odiaba de tal modo su comportamiento que había dado en llamarla Jodida Lucy. Y el nombrecito se le quedó. Pero Lucy no estaba loca. Solo necesitaba cariño, más que ninguna de las otras mascotas que había tenido a lo largo de mi vida. Y he tenido unas cuantas. En fin. Momento. ¿Y si traemos a George a que nos acompañe para leer este relato? Vamos por él. Ven, George, ven acá. Ven, sube. Sube, no tires el tripié. Ven. ¿En qué está? Ah, ok, sí. En fin, que entro en la casa, tomo a la gata, la acaricio un poco y ella se me encarama al hombro y se sienta ahí, ronroneando y hablando en siamés. Ojeo la correspondencia que hay en la cocina. Pongo las facturas en la cesta y me voy. Aquí está el gordo George. Solo respeta mi vaso, ¿ok? Decía. Ojeo la correspondencia que hay en la cocina. Pongo las facturas en la cesta y voy hacia la nevera para buscar algo de comer a Lucy. Mentira no era que ya no cabe aquí. ¿Me permites continuar, George? Por favor. Gordo. Oye, no, es horario familiar. Ven. Ven. Baja. Listo. ¿No? Ok. Ya no cabemos, la verdad. Ojeo la correspondencia que hay en la cocina. Pongo las facturas en la cesta y voy hacia la nevera para buscarle algo de comer a Lucy. Siempre guardo en ella una lata de comida abierta y cubierta con un papel de aluminio. De ese modo, evito que Lucy se exalte y me clave las garras en el hombro al oír el sonido del abrelatas. Es que los gatos son muy listos, mucho más que los perros. ¿Verdad que sí, George? Y también diferentes en otros aspectos. Quizá la división más importante del mundo no sea la de hombres y mujeres, sino la de personas a las que les gustan los gatos y personas a las que les gustan los perros. ¿Se lo habían planteado alguna vez? Lulu siempre se quejaba de la lata abierta en la nevera, aún tapada con el papel de plata. Decía que todo acababa sabiendo a atún rancio, pero yo no daba mi brazo a torcer. En casi todas las cosas cedía, pero lo de la comida de la gata era una de las pocas causas que defendía a ultranza. A decir verdad, no tenía nada que ver con la comida en sí, sino con la gata. Lulu detestaba a Lucy, y punto. Lucy era su gata, pero la detestaba. La cosa es que me acerco a la nevera y veo una nota sujeta en la puerta con uno de los imanes en forma de verdura. Era de Lulubel, y si no me falla la memoria, decía así: Querido LT, te dejo, cariño, a menos que llegues a casa antes de lo habitual. Llevaré rato fuera cuando leas esta nota. No creo que llegues a casa antes de lo habitual, porque en todo el tiempo que llevamos de casados nunca has llegado a casa antes de lo habitual. Pero al menos sé que recibirás esto poco después de entrar por la puerta, porque lo primero que haces cada día cuando llegas no es venir a verme y decirme hola guapa, ya estoy en casa, y darme un beso, sino ir a la nevera, sacar lo que quede de la última lata asquerosa de comida que haya en ella y dar de comer a jodida Lucy. Así que al menos
Sé que no irás arriba ni te asustarás cuando veas que mi foto de la última cena de Elvis ha desaparecido y que mi parte del armario está casi vacía, ni pensarás que ha entrado en casa un ladrón al que le gusta la ropa de mujer. A veces me impaciento contigo, cariño, pero sigo pensando que eres un encanto, un amor de persona. Siempre serás mi bizcochito dulce, mi terroncito de azúcar, donde quiera que nos lleve nuestros respectivos caminos. Pero es que he llegado a la conclusión de que no estoy hecha para ser la esposa de un envasador de carne. Y no es cuestión de arrogancia. La semana pasada incluso llamé a uno de esos videntes telefónicos mientras intentaba tomar una decisión. Noche en blanco tras noche en blanco. Y recibí la siguiente respuesta. Una cuchara rota puede convertirse en un tenedor. Al principio no lo entendí, pero no desistí. No soy tan inteligente como otros, pero me esfuerzo. Mi madre siempre decía que el mejor molino es el que muele despacio y muy fino, y yo me dediqué a moler esa frase como un molinillo de pimienta en un restaurante chino, pensando a altas horas de la madrugada, mientras tú roncabas y sin duda soñabas con el número de morros de cerdo que podías embutir en una sola lata. De repente se me ocurrió que decir que una cuchara rota puede convertirse en un tenedor es una imagen muy hermosa, porque el tenedor tiene púas y esas púas pueden tener que separarse, como tú y yo debemos separarnos ahora, pero comparten un solo mango. Como nosotros, los dos somos seres humanos, LT, capaces de amarnos y respetarnos. Mira todas las veces que nos peleamos por culpa de Frank y jodida Lucy, y aún así nos hemos llevado bien casi siempre. Pero ha llegado el momento de probar suerte por otros derroteros, de pinchar el asado de la vida con otra púa. Además, echo de menos a mi madre. No sé a ciencia cierta si eso es exactamente lo que decía la nota que LT encontró en la nevera. La verdad es que no parece demasiado verosímil, debo reconocerlo, pero los hombres que escuchaban la historia no ponían cara de incredulidad en ese punto. Y además, así era como hablaba Lulubel. De eso doy fe. Por favor, no intentes seguirme, LT. Y aunque estaré en casa de mi madre y sé que tienes el número, te agradeceré que no me llames y que esperes a que te llame yo. Lo haré a su debido tiempo, pero de momento tengo muchas cosas en que pensar, y aunque ya he recorrido un largo camino, todavía me falta mucho para salir del túnel. Supongo que a la larga te pediré el divorcio y me parece justo decírtelo de entrada. Nunca me ha gustado dar falsas esperanzas y me parece mejor ir con la verdad por delante. Por favor, recuerda que lo que hago lo hago por amor, no por odio ni resentimiento. Y recuerda que también lo que se me dijo y lo que digo yo ahora, una cuchara rota puede convertirse en un tenedor. Con todo mi amor, Lulubel Sims. En ese momento, LT se detenía para que sus oyentes digirieran el hecho de que Lulú había firmado con su apellido de soltera y para hacer que la mirada se le perdiera en el infinito como solo LT de Witt sabía hacerlo. Y entonces les hablaba de la posdata que Lulú había añadido a la nota. Me llevo a Frank y te dejo a jodida Lucy. Me ha parecido que es lo que querrías. Con cariño, Lulú. Si la familia de Witt era un tenedor, jodida Lucy y Frank eran las otras dos púas. Y si no había tenedor, y por lo que a mí respecta, siempre me ha parecido que un matrimonio era más bien un cuchillo de esos peligrosos de doble filo, entonces jodida Lucy y Frank representaban todo lo que andaba mal en el matrimonio de LT y Lulubel, porque piensen en ello, aunque Lulubel había comprado a Frank para LT con ocasión de su primer aniversario de boda, y LT había comprado a Lucy más tarde, jodida Lucy, para Lulubel con ocasión de su segundo aniversario de boda, cada uno acabó con la mascota del otro cuando Lulú decidió poner fin al matrimonio.
Me compró el perro porque me gustaba el Fraser, aseguraba LT. Es un terrier, pero ahora no recuerdo qué tipo exactamente. Un Jack no sé qué. ¿Jack Sprat? ¿Jack Robinson? ¿Jack mierda? ¿Sabes cuando tienes algo en la punta de la lengua y no te sale? Alguien le decía que el perro de Fraser era un Terrier Jack Russell y LT asentía con ademán vigoroso. ¡Exacto!, exclamaba. ¡Claro que sí, eso es! Eso era Frank, un Terrier Jack Russell. Pero, ¿quieren saber la triste realidad? Dentro de una hora se me habrá vuelto a olvidar. Lo tendré almacenado en el cerebro, pero como escondido debajo de una piedra. Dentro de una hora me diré: ¿qué era Frank? ¿Un Terrier Jack Handel? ¿Un Terrier Jack Rabbit? Algo así. Sé que era algo así. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Pues creo que porque odiaba a ese cabroncete. Maldita rata ladradora. Puta máquina peluda de cagar. Lo odiaba desde el primer momento. Ya está. A ti no, George. A ti no te odiamos. Ya lo he soltado y me alegro. ¿Y saben qué? Frank sentía lo mismo por mí. Fue odio a primera vista. Algunos hombres adiestran a sus perros para que les lleven las zapatillas. Frank no me traía las zapatillas, sino que vomitaba sobre ellas. Sí, señor. La primera vez que lo hizo metí todo el pie en la tralla y fue como meter el pie en un cuenco de gachas calientes con muchos grumos. No lo vi, pero tengo la teoría de que esperó delante de la puerta del dormitorio hasta que me vio llegar. Acechó delante de la puerta del dormitorio, mejor dicho. Luego entró, echó las patas en mi zapatilla derecha y luego se escondió debajo de la cama para disfrutar el espectáculo. Lo deduzco porque la vomitada todavía estaba caliente. ¡Puto perro! Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre. Y una mierda. Después de aquello quise llevarlo a la perrera y ya tenía la correa preparada y todo, pero Lulú se puso como las cabras. Cualquiera diría que había entrado en la cocina y me habría tomado intentando ponerle un enema de desatascador. Si llevas a Frank a la perrera, ya puedes llevarme a mí también, gritó y se puso a llorar. Eso es lo que piensas de él y lo que piensas de mí, cariño, que no somos más que molestias de las que te gustaría librarte. Esa es la cruda realidad. O sea, un dramón de hostia. Ha vomitado en mi zapatilla, argumenté. El perro ha vomitado en su zapatilla, así que al perdón, replicó ella. Bomboncito, si te oyeras, ¿por qué no metes tú el pie descalzo en una zapatilla llena de vómito? A ver si te gusta. Por entonces ya me estaba cabreando. El problema era que enfadarse con Lulú nunca servía de nada. Por lo general, si tú tenías el rey, ella tenía el as. Y si tú tenías el as, ella tenía el triunfo. Si yo me molestaba, ella se cabreaba. Si yo me cabreaba, ella se enfurecía. Si yo me enfurecía, ella se ponía en alerta máxima, vaciaba los hilos de misiles y lo arrasaba todo. Casi nunca merecía la pena, pero lo olvidaba cada vez que nos peleábamos. Y entonces va y me dice: ay, 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 mi bizcochito dulce ha metido el piecito en unas babitas. Intenté defenderme, asegurarle que no era cierto, que de babitas nada, que las babitas no tienen agrumos enormes, pero no me dejó hablar. Para entonces ya había puesto la directa y no tomaba prisioneros. Te diré una cosa, me suelta. Unas babitas en las zapatillas son una insignificancia. Los hombres son la pera. Te convendría probar ser una mujer por una vez. Probar a ser la que siempre acaba con el culo encima del semen. O la que va al lavabo en plena noche y se encuentra con que el tío no ha bajado el asiento y el culo se le hunde en el agua fría. Además, lo más probable es que el tío no haya tirado de la cadena.
porque los hombres se creen que el hada de la orina pasa por su casa a las 2 de la madrugada y se encarga del asunto. Y ahí estás tú, con el culo sumergido en pis, y de repente te das cuenta de que los pies también pisan meado. Porque aunque los tíos están convencidos de que tienen una puntería infalible, la mayoría son unos inútiles, borrachos o sobrios. Tienen que regar todo el puto suelo antes de entrar a matar. Llevo toda la vida experimentándolo, cariño. He tenido padre, 4 hermanos y un exmarido, y unos cuantos amigos con derecho a roce cuya existencia no te incumbe a estas alturas. Pero tú estás dispuesto a enviar al pobre Frank a la cámara de gases porque resulta que te ha babeado un poco la zapatilla. La zapatilla forrada de pelo, puntualicé, pero fue en vano. Lo que tenía a vivir con Lulú, y quizá deba congratularme por ello, es que siempre sabía cuándo darme por vencido. Cuando perdía, era una derrota definitiva. Lo que no iba a decirle, a pesar de saberlo a ciencia cierta, era que el perro había vomitado en mi zapatilla adrede. Al igual que se meaba en mi ropa interior adrede si olvidaba meterla en la cesta de la colada antes de ir a trabajar. Ella podía dejar sus sujetadores y bragas tirados por todo el universo, y lo hacía, pero si yo dejaba aunque solo fuera un par de calcetines de deporte en un rincón, por la noche me encontraba con que ese puto Jack mierda les había administrado una lluvia dorada. Pero si le contaba eso a Lulú, me pediría ahora en el psiquiatra. Lo haría aún sabiendo que yo tenía razón, porque de lo contrario, quizá tendría que tomarse en serio lo que pasaba, y no quería. Quería a Frank, ¿saben? Y Frank la quería a ella. Eran como Romeo y Julieta, o Rocky y Adrian. Frank se acercaba a su sillón cuando mirábamos la tele. Se tendía en el suelo junto a ella y apoyaba el hocico sobre su zapato. Se quedaba así toda la noche, mirándola con ojos de cordero degollado y con el culo apuntando hacia mí, de forma que si se tiraba un pedo, yo fuera el único beneficiario. Lulú quería a Frank y Frank quería a Lulú. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Por lo visto, el amor es un misterio para todo el mundo, a excepción de los poetas, y ninguna persona cuerda entiende lo que estos escriben sobre él. No creo que ni ellos lo entiendan en las raras ocasiones en que sacan la cabeza del culo. Pero Lulubel no me regaló el perro para poder tenerlo ella. Eso hay que dejarlo muy claro. Sé que algunas personas lo hacen, como los tipos que regalan a su mujer un viaje a Miami porque son ellos quienes quieren ir ahí. Y la mujer que le regala a su marido una máquina de remo porque considera que debe hacer algo para rebajar la barriga. Pero en nuestro caso no fue así. Al principio estábamos locamente enamorados. Yo estaba locamente enamorado de ella y apuesto lo que sea a que ella también lo estaba de mí. No, me compró el perro porque siempre me partía el culo cuando veía el Fraser. Quería hacerme feliz, nada más. No sabía que Frank le tomaría tanto cariño, ni ella a él. Al igual que no sabía que el perro me tomaría tanta manía que vomitar en mi zapatilla o comerse el dobladillo de las cortinas de mi lado de la cama llegaría a ser el punto culminante del día para él. Él te callaba y paseaba la mirada entre los hombres sonrientes. Él no sonreía, pero ponía una mirada con una expresión entre sabia y doliente, y todos se echaban a reír, anticipando lo que se avecinaba. También yo, seguro, a pesar de lo que sabía del hombre del hacha. Nadie me había odiado jamás, continuaba, ni hombre ni bestia alguna, de modo que aquello me inquietaba, pero bastante. Intenté trabar amistad con Frank, primero por mí y luego por ella, que me lo había regalado, pero no funcionó. Yo qué sé,
Quizá él también intentó hacerse amigo mío. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe lo que pasa por la mente de un perro? En tal caso, a él tampoco le funcionó. Después de aquello leí, creo que fue en la columna de Querida Abby, que el peor regalo que puedes hacerle a una persona es un animal de compañía. Y estoy de acuerdo. Aun cuando te guste el animal y tú a él, plantéate lo que significa un regalo así. Mira, cariño, te voy a hacer un regalo maravilloso. Es una máquina que come por un lado y caga por el otro. Funcionará durante 15 años, más o menos. Feliz Navidad. Pero todo eso suele ocurrírsete a posteriori. Ya me entienden. Estoy convencido de que tanto Frank como yo hicimos cuanto pudimos. Al fin y al cabo, a pesar de que nos odiábamos a muerte, los dos adorábamos a Lulubel. Creo que esa es la razón por la que, aunque a veces me gruñó si me sentaba a su lado en el sofá cuando daban Murphy Brown o una peli o algo, nunca llegó a morderme. Pero aún así, me ponía de los nervios. ¿Qué jeta tenía esa bola de pelo para atreverse a gruñirme? ¡Escúchalo!, le decía a Lulubel. ¡Me está gruñendo! Lulubel le acariciaba la cabeza, como casi nunca me la acariciaba a mí, a menos que se hubiera metido unas cuantas copas, y respondía que era la versión canina del ronroneo, que Frank se alegraba de estar con nosotros, disfrutando de una velada tranquila en casa. Pero les aseguro que nunca he intentado acariciarlo en ausencia de Lulú. A veces le daba de comer y nunca le propinaba patadas, aunque a veces me sentía tentado. Mentiría si dijera lo contrario, pero nunca lo acariciaba. Creo que me habría mordido y entonces la habríamos liado, como dos tipos viviendo con la misma chica guapa. Ménage à trois, lo llaman en el foro del penthouse. Los dos la queremos y ella nos quiere a los dos. Pero a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta de que la balanza se inclina y que empieza a querer a Frank más que a mí. Tal vez porque Frank nunca replica y nunca le vomita las zapatillas. Y con Frank no interviene el asunto del puto asiento del váter, porque me afuera, a menos, claro está, que me deje los calzoncillos tirados en un rincón o bajo la cama. ¿Qué pasa? Ven. La gente quiere verte, panzón. ¿Sí? Intentamos que te pongas aquí. ¿Te quieres echar? Aquí estás. Llegado a este punto, LT solía apurar el café helado que llevaba en el termo. Hacía crujir los nudillos o ambas cosas. Era una forma de expresar que el primer acto había concluido y que el segundo estaba a punto de comenzar. Un buen día. Era sábado. Lulú y yo fuimos al centro comercial a dar una vuelta, como todo el mundo, ya saben. Pasamos por delante de la tienda de animales al lado de J.C. Penney y vimos Él sabe que ya no cabe. Y vimos un montón de gente apiñada delante del escaparate. Vamos a ver, propuso Lulú. Así que nos abrimos paso hasta primera fila. Era un árbol sintético con ramas desnudas y hierba sintética alrededor. Eso que llaman astroturf. Y había media docena de gatitos siameses persiguiéndose como locos, subiéndose al árbol y dándose sopapos en las orejas. ¡Oh, qué monada!, exclamó Lulú. Pero mira qué cositas tan requete monísimas.
Mira, cariño, mira. Ya miro, dije mientras pensaba que acababa de descubrir lo que quería regalarle a Lulú por nuestro aniversario. ¡Qué alivio! Quería que fuera algo súper especial, algo que la dejara alucinada, porque las cosas no habían ido demasiado bien entre nosotros el último año. Pensé en Frank, pero no me preocupaba demasiado. Los perros y los gatos siempre andan de la greña, en los dibujos animados al menos, pero en la vida real suelen llevarse bien, por lo que he visto, mejor que las personas, sobre todo cuando afuera hace frío. Para abreviar, compré a uno de los gatitos y se lo regalé por nuestro aniversario. Le puse un collar de terciopelo y prendí a él una nota. Hola, soy Lucy, decía la nota. Me envía con amor LT. Feliz segundo aniversario. Probablemente ya saben qué les voy a contar ahora, ¿verdad? Claro, fue exactamente lo mismo que con el cabrón de Frank, el terrier, pero al revés. Pues súbete, chaparro. Ven. Creo que está un poquito obeso, que le cuesta trabajo. Aquí, ya. Ahí te vas a quedar. ¿Qué se escucha? ¿Me permite seguir leyendo? Al principio me puse más contento que unas Pascuas con Frank, y al principio Lulubel se puso más contenta que unas Pascuas con Lucy. La levantaba muy alto y hablaba como a un bebé. Mira qué cosita tan mona, qué ricura. Y así sucesivamente, hasta que un buen día Lucy soltó un maullido y le dio un zarpazo, justo en la nariz, y con las garras fuera. Luego salió corriendo y fue a esconderse. Lo hizo bajo la mesa de la cocina. Lulú se echó a reír como si fuera la cosa más graciosa que le había pasado en su vida, la cosa más mona del mundo. Pero vi que estaba mosqueada. En aquel momento entró Frank. Había estado durmiendo en nuestra habitación, a los pies del lado de la cama de Lulú, pero mi mujer había lanzado un grito cuando el gatito le arañó la nariz. De modo que Frank salió a averiguar qué se cosía. Enseguida vio a Lucy bajo la mesa y caminó hacia ella, husmeando el linóleo por el que la gatita había pasado. No dejes que se peleen, cariño. No los dejes, LT. Que se va a liar, me pidió Lulubel. Frank la matará. Dejémosle a su aire un momento a ver qué pasa, propuse. Lucy arqueó el lomo como hacen los gatos, pero plantó cara a Frank. Lulú dio un paso para interponerse entre ellos a pesar de lo que le había pedido. Escuchar no era precisamente uno de sus puntos fuertes, pero le así la muñeca para retenerla. Es mejor que se las arreglen solos a ser posible. Siempre es mejor y más rápido. La cosa es que Frank llegó a la mesa, metió la nariz debajo y empezó a lanzar gruñidos guturales. Suéltame, LT, tengo que sacarla de allí, dijo Lulubel. Frank le está gruñendo, ¿no es verdad? Objeté. Está ronroneando. Lo sé porque me lo has dicho muchas veces. Lulubel me fulminó con una mirada, pero no dijo nada. Las únicas veces que tuve la última palabra en una discusión durante los 3 años de nuestro matrimonio fue por asuntos relacionados con Frank y jodida Lucy. Extraño, pero cierto. En todos los demás terrenos,
Lucy siempre tenía más labia que yo, pero cuando se trataba de las mascotas, se quedaba sin réplicas, cosa que no soportaba. Frank metió la cabeza bajo la mesa y Lucy le dio un zarpazo en la nariz como había hecho con Lulubel, solo que sin sacar las pezuñas. Creí que Frank la atacaría, pero no fue así. Se limitó a soltar un ladrido y dar media vuelta. No parecía asustado, sino más bien daba la impresión de que ahora sabía a qué atenerse. Volvió al salón y se tumbó delante del televisor. Y ese fue el único enfrentamiento que hubo entre ellos. Se dividieron el territorio más o menos como Lulú y yo el último año que pasamos juntos, cuando las cosas empezaban a ponerse muy feas. El dormitorio pertenecía a Frank y Lulú. La cocina era de Lucy, a partir de Navidad, jodida Lucy y mía. Y el salón era terreno neutral. Los cuatro pasábamos muchas veladas ahí ese último año. Jodida Lucy sobre mi regazo, Frank con el hocico sobre el zapato de Lulú. Los humanos en el sofá, Lulubel leyendo un libro y yo mirando la ruleta de la fortuna o las vidas de los ricos y famosos, que Lulubel siempre llamaba las vidas de los ricos y desnudos. El gato no quiso saber nada de ella desde el primer día. Frank, al menos, intentaba de vez en cuando hacer las paces conmigo. Su naturaleza siempre podía más que él, y acababa mordiéndome las zapatillas deportivas o meando otra vez en mi ropa interior. Pero a veces daba la impresión de hacer el esfuerzo. Me lamía la mano, me sonreía, aunque por lo general cuando tenía un plato de algo que le apetecía probar. Los gatos son distintos. Los gatos no se congracian con nadie por mucho que les interese. No saben ser hipócritas. Si más predicadores fueran como los gatos, este país volvería a ser religioso. Si a un gato le caes bien, lo notas enseguida, y si no también. A jodida Lucy nunca le cayó bien Lulú, para nada, y se lo dejó bien claro desde el principio. Si me disponía a darle de comer, Lucy se restregaba contra mis piernas, ronroneaba que te ronroneaba mientras le llevaba el cuenco. Si le daba de comer Lulú, se sentaba en la otra punta de la cocina delante de la nevera, sin perderla de vista. Y no se acercaba al cuenco hasta que Lulú se había apartado. Lulú no lo soportaba. «Esa gata se cree que es la reina de Saba», espetaba. Pero entonces ya no le hablaba como a un bebé y ya no la cargaba, porque casi cada vez que lo intentaba, Lucy le arañaba las muñecas. Yo fingía que Frank me caía bien y Lulú fingía que Lucy le caía bien. Pero lo cierto es que Lulú dejó de fingir mucho antes que yo. Supongo que ninguna de las dos, ni la gata ni la mujer, podían soportar ser hipócritas. No creo que Lucy fuera la única razón por la que Lulú se marchó. Sé que no lo fue. Pero estoy convencido de que la gata ayudó a Lulubel a tomar la decisión definitiva. Los animales domésticos pueden vivir muchos años, de modo que el regalo que le hice por nuestro segundo aniversario de boda fue la gota que colmó el vaso. Ya pueden correr a contárselo a querida Abby. Lo que más agobiaba a Lulú era el modo de hablar de Lucy. No lo soportaba. Una noche me dijo: «Si esta gata no deja de maullar de esa manera, LT, creo que le daré con una enciclopedia en toda la cabeza». «No aúlla», la corregí. «Charla». «Bueno, pues ojalá dejara de charlar». Y en ese momento, Lucy me saltó al regazo y se cayó. Siempre se callaba, salvo por un ronroneo gutural y verdadero. No como otros. La rasqué entre las orejas como le gustaba y alcé la mirada.
Lulú se concentró de nuevo en el libro, pero antes de que bajara la vista, lo que vi en sus ojos fue odio puro. No hacia mí, sino hacia jodida Lucy. ¿Una enciclopedia? Más bien parecía dispuesta a meterla entre dos enciclopedias y apretar hasta matarla. A veces, al entrar en la cocina, Lulú sorprendía a la gata sobre la mesa y la ahuyentaba. Un día le pregunté si alguna vez me había visto ahuyentar a Frank de la cama de esa forma. Frank se subía a la cama, siempre por su lado, y dejaba desagradables mechones de pelo blanco por todas partes. Cuando dije eso, Lulú me dedicó una especie de sonrisa, o al menos me enseñó los dientes. Si lo intentas, me parece que te quedarás sin un par de dedos, comentó. A veces Lucy era jodida de verdad. Los gatos son volubles y a veces enloquecen. Todo aquel que haya tenido uno lo sabe. Pudiéramos decirlo. Los ojos se les abren mucho y centellean. El rabo se les hincha. Se ponen a correr por toda la casa. A veces se sientan sobre las patas traseras y hacen cabriolas, como si lucharan contra alguien que ellos ven. Pero los humanos no. Lucy se puso así una noche cuando tenía más o menos un año. Unas 3 semanas antes del día en que llegué a casa y descubrí que Lulubel se había marchado. En fin, Lucy salió corriendo de la cocina, derrapó sobre el parquet, saltó por encima de Frank y se encaramó a las cortinas del salón. Zarpa a zarpa. Les hizo unos agujeros considerables, la verdad. Luego se quedó pertrecha en la barra, paseando la mirada enloquecida por el salón, con la punta del rabo agitándose espasmódica, adelante y atrás. Frank se limitó a dar un ligero respingo antes de volver a apoyar el hocico sobre el zapato de Lulubel, pero ella, que estaba absorta en el libro, se llevó un susto de muerte. Y cuando levantó la vista para mirar a la gata, advertí de nuevo aquel odio en sus ojos. Muy bien, dijo. Se acabó. Vamos a encontrar un nuevo hogar para esta zorrita de ojos azules. Y si no somos lo bastante inteligentes para encontrarle casa a una siamesa de pura raza, la llevamos a la protectora. Estoy harta. ¿Cómo dices?, le pregunté. ¿Estás ciego o qué? Mira lo que ha hecho con mis cortinas. Están llenas de agujeros. ¿Por qué no subes a ver las de mi lado de la cama? Tienen el dobladillo destrozado porque Frank se lo come. Eso es diferente, objetó ella, mirándome con expresión furiosa. Es diferente y lo sabes. No podía tolerar aquello, de ninguna manera. La única razón por la que piensas que es diferente es que no te guste el gato que te regalé, aseguré. Pero te diré una cosa, señora DeWitt. Si el martes llevas a la gata a la protectora por arañar las cortinas del salón, te garantizo que el miércoles llevo al perro a la protectora por comerse las cortinas del dormitorio. ¿Estamos? Lulubel se me quedó mirando y rompió a llorar. Me arrojó el libro y me llamó cabrón. Cabrón de mierda. Intenté agarrarla y obligarla a quedarse el tiempo suficiente para al menos intentar hacer las paces, si es que era posible hacer las paces sin retractarse, cosa que esa vez no tenía intención de hacer. Pero ella se zafó de mí y salió corriendo del salón. Frank la siguió. Ambos fueron arriba, y la puerta del dormitorio se cerró de golpe. Le di media hora para tranquilizarse y luego subí. La puerta del dormitorio seguía cerrada, y cuando intenté abrirla, comprobé que Frank la obstruía. Podía apartarlo, pero sería un trabajo lento.
porque el perro se deslizaría sobre el suelo, y también ruidoso, porque estaba gruñendo. Gruñendo de verdad, amigos. Nada de ronronear. Si hubiera entrado, creo que habría intentado por todos los medios arrancarme la virilidad de un mordisco. Aquella noche dormí en el sofá por primera vez. Y un mes más tarde, Lulubel se marchó. Si LT había sincronizado bien el relato, y casi siempre lo hacía, porque la práctica hace la perfección. La campana que indicaba la vuelta al trabajo en la planta de carnes procesadas W.S. Hepperton, situada en Ames, Iowa, sonaba en aquel momento, ahorrándole las preguntas de los nuevos. Los veteranos ya sabían, y también sabían que no debían preguntar. Acerca de si LT y Lulubel se habían reconciliado, o si sabía dónde estaba ella ahora, o si ella y Frank seguían juntos. Nada como la campana para eludir las preguntas más embarazosas de la vida. Bueno, suspiraba LT al tiempo que guardaba el termo y se levantaba para desperezarse. Todo ello me ha conducido a elaborar lo que denomino la teoría de LT sobre los animales de compañía. Los demás lo miraban expectantes, como yo la primera vez que lo oí pronunciar aquella expresión tan grandilocuente, pero siempre acababan sintiéndose defraudados, como yo. Una historia tan buena merecía un final más espectacular, pero el de LT nunca cambiaba. Si tu perro y tu gato se llevan mejor que tú y tu mujer, no te extrañe llegar un día a casa y encontrarte una nota de despedida en la puerta de la nevera. Como ya he dicho, contaba esta historia a menudo, y una noche, cuando vino a cenar a mi casa, se la contó a mi mujer y mi cuñada. Mi mujer había invitado a Holly, que llevaba 2 años divorciada, para completar el cuarteto. Estoy seguro de que no tenía otro motivo, porque a Roslyn no le caía bien LT DeWitt. A casi todo el mundo le caía bien. Casi todo el mundo congeniaba con él, pero Roslyn nunca había sido como los demás. Tampoco le gustó la historia de la nota en la nevera y las mascotas. Lo noté enseguida, a pesar de que se rió en las partes apropiadas. En cuanto a Holly, joder, no sé. Nunca sé lo que piensa esa chica. Por lo general, se queda sentada con las manos entrelazadas en el regazo y sonriendo como la Mona Lisa. Pero esa vez fue culpa mía. Lo reconozco. LT no quería contarla, pero lo pinché porque alrededor de la mesa reinaba el silencio. Solo se oía el tintineo de los cubiertos y los vasos, y casi me parecía percibir físicamente el desagrado que mi esposa sentía por LT. Lo emanaba en oleadas. Y si LT había sido capaz de percibir el odio que aquel pequeño terrier Jack Russell sentía hacia él, lo más probable era que advirtiera la actitud de mi esposa, o al menos eso pensé. Así pues, la contó para complacerme, supongo, mirando al infinito en los pasajes pertinentes, como si dijera: madre mía, me enredó como a un chino. Y mi mujer se reía de vez en cuando, con carcajadas más falsas que el dinero del Monopoly, mientras Holly exhibía su sonrisita de Mona Lisa y mantenía la mirada baja. Por lo demás, la cena estuvo bien, y al acabar, LT dio las gracias a Roslyn por una cena impresionante. Y ella respondió que viniera cuando quisiera, que a los dos nos encantaba tenerlo en casa. Eso era mentira, pero estoy seguro de que en todas las cenas del mundo cae más de una mentirijilla. O sea, que fue bien, al menos hasta que lo llevé a casa. LT me comentó que al cabo de una semana
Haría un año de que Lulubel se había marchado. Su cuarto aniversario, que significaba flores si estás chapado a la antigua y electrodomésticos si eres más moderno. Luego me contó que la madre de Lulubel, en cuya casa Lulubel nunca se había presentado, iba a poner una lápida con el nombre de su hija en el cementerio local. La señora Sims dice que debemos darla por muerta, dijo, y de repente rompió a llorar. Me quedé tan asombrado que estuve a punto de salirme de la carretera. Lloró con tal fuerza que cuando dejé de estar asombrado empecé a temer que tanto dolor acumulado lo matara de una embolia o que le estallara un vaso sanguíneo o algo así. Se mecía en el asiento y golpeaba el salpicadero con las manos. Era como si hubiera desencadenado un tornado en su interior. Acabé por parar en la cuneta y darle palmaditas en el hombro. Sentí el calor de su piel a través de la camisa, tan intenso que parecía arder. Vamos, LT, intenté tranquilizarlo. Ya basta. Es que la echo de menos, farfulló con voz tan cargada de sollozos que apenas lo entendí. La echo tanto de menos. Cuando llego a casa no hay nadie más que la gata, llorando como una posesa, y al cabo de un rato yo también me echo a llorar, y los dos lloramos mientras le lleno el cuenco con esa mierda que come. En aquel momento volvió hacia mí el rostro enrojecido y bañado en lágrimas. En retrospectiva digo que era casi insoportable, pero lo soporté. Me creía en la obligación de soportarlo. Al fin y al cabo, ¿quién lo había pinchado para que contara la historia de Lucy, Frank y la nota de la nevera esa noche? No había sido Mike Wallace ni Dan Rather, desde luego. Así que lo miré. No me atreví a abrazarlo, por si el tornado saltaba de su cuerpo al mío, pero seguí dándole palmaditas. Creo que está viva en alguna parte. Eso es lo que creo, declaró. Seguía hablando con voz espesa y temblorosa, pero en ella se advertía una débil nota de desafío. No me estaba contando lo que creía, sino lo que quería creer. De eso estoy bastante seguro. Bueno, tienes todo el derecho a creer eso. Ninguna ley te lo impide. No han encontrado su cadáver ni nada. Quiero pensar que está en Nevada, cantando en algún hotelito casino, prosiguió. No en Las Vegas ni en Reno, porque no saldría adelante en la gran ciudad. Pero en Winnemucca o Ely creo que sí podría arreglárselas. Un sitio así. Vio un anuncio en el que buscaba una cantante y decidió no ir a la casa de su padre. Joder. Pero si ni siquiera se llevaban bien. Siempre lo decía. Y cantaba bien, ¿sabes? No sé si la oíste alguna vez, pero cantaba bien. No era genial, pero lo hacía bien. La primera vez que la vi estaba cantando en el vestíbulo del Marriott de Columbus, Ohio. O también puede ser que... Titubeó un instante antes de continuar. La prostitución es legal en Nevada. No en todos los condados, pero sí en casi todos. Podría estar trabajando en una de esas caravanas del Farolillo Verde o en el Mustang Ranch. Muchas mujeres tienen vena de putas. Y Lou era una de ellas. No es que me la pegara. Así que no sé cómo lo sé, pero lo sé. Podría, sí. Podría estar en uno de esos sitios. Se detuvo con la mirada perdida, tal vez imaginando a Lulubel en la cama de un cuartucho de una caravana prostíbulo de Nevada, vestida solo con medias, mamándosela a algún vaquero desconocido, mientras de la habitación contigua llegaba el sonido de Steve Earle y los Dukes cantando Six Days on the Road.
o de un televisor en el que ponían algún concurso. Lulubel trabajando de puta, no muerta. El Subaru abandonado en una cuneta. El pequeño Subaru que había aportado al matrimonio no significaba nada, al igual que la mirada de un animal, tan atenta en apariencia, no suele significar nada. Puedo creerlo si quiero, persistió mientras enjugaba los ojos hinchados con la cara interior de las muñecas. Claro que sí, LT. Asentí mientras me preguntaba qué pensarían los hombres sonrientes que escuchaban su historia a la hora del almuerzo si vieran a ese otro LT. Ese hombre tembloroso de rostro muy pálido, ojos inyectados en sangre y piel ardiente. Y lo creo, joder, exclamó. Lo creo, repitió tras una vacilación. Cuando volví a casa, Roslyn estaba en la cama con un libro en las manos y arropada hasta el pecho. Holly se había ido mientras llevaba a LT a casa. Roslyn estaba de mal humor y no tardé en averiguar por qué. La mujer tras la sonrisa de Mona Lisa se había quedado prendada de mi amigo, embobada. Quizá, y mi mujer no lo aprobaba desde luego. ¿Por qué le retiraron el carnet?, preguntó, y sin darme tiempo a responder añadió. Por beber, ¿no? Sí, por conducir borracho, corroboré antes de sentarme en mi lado de la cama y quitarme los zapatos. Pero eso fue hace casi 6 meses, y si consigue mantenerse sobrio otros 2, se lo devuelven. Creo que lo conseguirá. Va a Alcohólicos Anónimos. Mi mujer lanzó un gruñido a todas luces, nada impresionada. Me quité la camisa, me olisqué los sobacos y la colgué en el armario. Solo la había llevado un par de horas durante la cena. ¿Sabes una cosa?, comentó mi mujer. Me parece raro que la policía no lo investigara un poco más a fondo cuando su mujer desapareció. Le hicieron algunas preguntas, respondí, pero solo para obtener la información posible. Nunca se planteó la posibilidad de que lo hiciera él, Ross. Nunca sospecharon de él. Pareces muy seguro de ello. Es que lo estoy, porque sé algunas cosas. Lulubel llamó a su madre desde un hotel en el este de Colorado el día que se fue y volvió a llamarla desde Salt Lake City al día siguiente. Por entonces estaba bien y eran días laborales, así que LT estaba en la planta. También estaba en la planta el día que encontraron su coche aparcado en el camino de aquel rancho cerca de Caliente, a menos que pueda teletransportarse en un abrir y cerrar de ojos. Él no la mató. Además, jamás lo habría hecho. La quería. ¿Qué pasa, George? Roslyn volvió a gruñir. Es su expresión de escepticismo detestable que de vez en cuando emplea. Después de casi 30 años de matrimonio, ese sonido aún me da ganas de gritarle que se calle, que se vaya a tomar por el culo, que diga lo que piensa o que cierre el pico. Esa noche estuve en un tris de contarle cómo había llorado LT, de hablarle del tornado que había arrasado a su paso todo lo que no estaba bien sujeto, pero no lo hice. Las mujeres desconfían de las lágrimas de los hombres. Puede que digan lo contrario, pero en el fondo desconfían de las lágrimas de los hombres. ¿Por qué no llamas a la policía y les ofreces tu experta ayuda?, propuse. Señálales todas las cosas que pasaron por alto, como Angela Lansbury en Se ha escrito un crimen. Dicho aquello, me dejé caer en la cama y ella apagó la luz. Nos quedamos tendidos un rato en la oscuridad y cuando Roslyn volvió a hablar, lo hizo en un tono más suave. Es que no me cae bien. Nunca me ha caído bien. Ya, eso es evidente. Y no me gusta cómo ha mirado a Holly.
lo que significaba, tal como descubrí más adelante, que no le gustaba como Holly lo había mirado a él, cuando dejaba de mirar su plato. Claro. Preferiría que no volvieras a invitarlo a cenar, Pidió. Guardé silencio. Era tarde y estaba cansado. Había sido un día duro, una velada aún más dura, y estaba cansado. Lo último que quería era enzarzarme en una discusión con mi mujer estando yo cansado y ella preocupada. Esa es la clase de forma de frenarla. Esa es la clase de discusión en la que uno acaba durmiendo en el sofá y la única forma de frenarla es callar. En el matrimonio las palabras son como la lluvia, y la tierra del matrimonio está surcada de lechos secos y arroyuelos que pueden transformarse de torrentes enfurecidos en menos que canta un gallo. Los psicólogos creen en el poder de las palabras, pero casi todos ellos están divorciados o son maricas. El silencio es el mejor amigo del matrimonio. Silencio. Al cabo de un rato, mi mejor amiga se volvió de costado, dándome la espalda para acomodarse en el lugar al que va cuando al fin da por terminado el día. Yo seguí despierto un rato, pensando en un pequeño coche polvoriento, tal vez aparcado de morro en la cuneta del camino de un rancho en el desierto de Nevada, no muy lejos de Caliente. La puerta del conductor estaba abierta, el retrovisor arrancado y en el suelo el asiento delantero empapado en sangre y destrozado por los animales que habían acudido a investigar y quizá dar un tiento. Había un hombre. Suponían que era un hombre, porque casi siempre lo son, que había matado brutalmente a 5 mujeres en aquellos parajes, 5 en 3 años, casi todas ellas durante la época en la que LT vivía con Lulubel. 4 de ellas eran vagabundas. Conseguía que pararan, las sacaba de sus coches, las violaba, las desmembraba con un hacha y las dejaba en las inmediaciones para que los cuervos, los buitres y las comadrejas dieran cuenta de ellas. La quinta era la anciana esposa de un ranchero. La policía lo llamaba el hombre del hacha. Hasta la fecha, el hombre del hacha aún anda suelto. No ha vuelto a matar. Y si Cynthia Lulubel Sims DeWitt fue la 6ª víctima del hombre del hacha, también ha sido la última, al menos de momento. Sin embargo, aún no está del todo claro si fuera su 6ª víctima. Es tu espacio, haz lo que gustes, solo no enseñes la cola. La duda no persiste en muchas mentes, pero sí en la de LT, que aún tiene derecho a albergar esperanzas. Resulta que la sangre del asiento no era humana. La unidad forense del estado de Nevada no tardó ni 5 horas en determinarlo. El mozo de rancho que había encontrado el Subaru de Lulubel vio una bandada de pájaros sobrevolando una zona a 800 metros de distancia y al llegar no encontró una mujer desmembrada, sino un perro desmembrado. Poco quedaba de él, salvo huesos y dientes. Los predadores y los carroñeros se habían puesto las botas y, de todos modos, los Terrier Jack Russell no es que anden sobrados de carne. El hombre del hacha acabó con Frank. El destino de Lulubel es probable, pero no cierto. Tal vez siga viva, me dije. Tal vez esté cantando Die a Yellow Ribbon en el Yale House o en el Rose of Santa Fe de Hawthorne.
acompañada por una orquestita de 3 miembros, vejestorios, intentando parecer jóvenes con chalecos rojos y sus estrechas corbatas negras de vaquero. O quizá está chupando pollas de vaqueros en Austin, inclinada hacia adelante hasta que los pechos se le aplastan contra los muslos bajo el calendario en el que se ven tulipanes holandeses, agarrando nalgas y más nalgas con las manos mientras piensa que pondrán en la tele esa noche. Cuando acabe su turno, tal vez se limitó a parar el coche y seguir a pie. La gente hace esas cosas. Yo lo sé, y ustedes probablemente también. A veces la gente dice, a tomar por el culo, y se larga. Puede que dejara a Frank pensando que alguien llegaría y le proporcionaría un buen hogar. Solo que fue el hombre del hacha quien apareció y... Pero no, conocí a Lulubel y por mucho que lo intente, no me la imagino abandonando a un perro para que muera abrazado al sol o de hambre en el desierto. Sobre todo, un perro al que quería como quería a Frank. No, LT no exageraba en eso. Los vi juntos y lo sé. Podría estar viva en alguna parte, técnicamente al menos. LT tiene razón. El hecho de que no pueda imaginarme las circunstancias que la alejarían del coche dejando la puerta abierta y el retrovisor tirado en el suelo y el perro muerto y destrozado por los cuervos a escasa distancia, el hecho de que no pueda imaginarme las circunstancias que conducirían de ese sitio cerca de caliente a otro sitio en el que Lulubel Sims esté cantando o chupando pollas a salvo y en el anonimato, no significa que no existan tales circunstancias. Tal como dije a LT, no han encontrado su cadáver, solo su coche y los restos del perro cerca de él. Lulubel podría estar en cualquier parte. Es evidente, ¿no? No podía dormir y tenía sed. Me levanté de la cama. Entré en el baño y saqué los cepillos de dientes del vaso que teníamos junto al lavabo. Llené el vaso de agua y me senté sobre la tapa cerrada del retrete, pensando en el maullido de los gatos siameses, esa especie de llanto extraño, de lo que debe de gustar a quienes los quieren, haciéndolos sentir totalmente a sus anchas. Es así como termina el relato del día de hoy, titulado La teoría de LT sobre los animales de compañía. Ciertamente en alguna ocasión llegamos a platicar una muy buena amiga que si me estás viendo, Mariana, te mando muchos saludos. De hecho, de ella adopté esta filosofía que es a lo largo de la vida o del mundo de este tiempo, hay personas que saben querer como los perros y hay quienes saben querer como los gatos. Un perro es, llevándolo a una relación, ya sea de amistad, ya sea sentimental, un perro es aquel que está siempre presente, que se alegra de verte, que te festeja, que ladra, que brinca, que siempre es muy efusivo y que siempre quiere estar en contacto. Y por otra parte, una persona que sabe querer como los gatos es una persona a la cual simple y sencillamente se preocupa porque tú estés bien donde quiera que estés. Respeta tu espacio, respeta su espacio. Pueden estar juntos en una misma área, pero no juntos cuerpo a cuerpo. Simple y sencillo, tú estás en tu lado, yo estoy en el mío y así coexistimos en paz. Palabras más, palabras menos. Me hizo mucho sentido a mí esta teoría y considero que sí hay personas que quieren de distinta manera, así como de distinta manera son las características afectivas de estos animales que mencionamos aquí. No sé, díganme ustedes qué opinan. ¿Consideran que saben querer como los perros o van más afines a querer como los gatos? Coméntame aquí, por favor, en la caja de comentarios. Espero tu respuesta y estamos en contacto. Por mi parte ha sido todo. Yo me retiro.
no sin antes desearles agonizantes días y plañideras noches. Hasta la próxima.